mostraron en este desfile. Pero voy a comenzar con usted, Gonzalo, porque estaba viendo en el The New York Times una noticia muy importante que tiene que ver con los venezolanos y no específicamente sobre esta lancha bombardeada, según mostró el gobierno de los Estados Unidos, en mar abierto, en aguas internacionales. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de esto, de lo que significa, sino de algo que tiene que ver con los venezolanos dentro de los Estados Unidos. Había una ley que había proclamado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para básicamente decir, nos están invadiendo los venezolanos y podemos expulsarlos rápidamente. Hoy tuvieron otro tate quieto en esta guerra jurídica, en esta batalla jurídica que hay en los Estados Unidos con respecto a los venezolanos. Pues a ver, una batalla jurídica, Jennifer, que sin duda alguna va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia al final lo que ve, digamos, a lo largo de un año, los magistrados son de 9 a 11 casos, no más, y seguramente este será uno de ellos. ¿Por qué? Porque este Tribunal Federal de Apelaciones que falló el día de ayer, digamos que bloquea el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Donald Trump por acabar con los miembros del Tren de Aragua. Lo que decidió este Tribunal de Apelaciones, un panel de 3 jueces del distrito o del quinto circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, fue básicamente no hay razones. Esta ley de enemigos extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua. No tiene ningún tipo de, digamos, legislación sobre lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Aquí lo importante es que el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido hasta el momento qué va a hacer, cuál va a ser el siguiente paso. Todo indica, como le acabo de decir hace cuestión de minutos, que interpondrán una apelación o un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y serán los magistrados los que definan al final si es viable o no. Pero el Tribunal de Apelaciones dijo no es viable. Hay que decir que esta ley de enemigos extranjeros solo se había aplicado en 3 ocasiones anteriores en la historia de los Estados Unidos. Todas durante guerras declaradas. En 1812, Jennifer, y durante las 2 guerras mundiales. Nunca había sido puesta en marcha si el gobierno quería enfrentar algún tipo de organización terrorista o delictiva. Y entonces le dicen hoy en esta Corte de Apelaciones, no, señor Trump, usted no puede deportar de manera expresa a los venezolanos bajo esta ley, porque usted dice solamente es aplicado durante 3 ocasiones en la historia de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasará si llega a la Suprema Corte? Porque entiendo yo, Gonzalo, que ha emitido algunas órdenes o apreciaciones no firmadas, que esto es muy importante, la Corte Suprema de Justicia, primero diciendo usted puede hacerlo y luego diciendo usted no puede hacerlo. ¿Qué podemos esperar si llega a esta Suprema Corte, que básicamente sería como la Corte Constitucional para nosotros? Pues lo que se esperaría es tal vez el resultado de algunos reveses para políticas más progresistas o del Partido Demócrata. Eso en su mayoría. A ver, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la misma están divididos en 2. En conservadores y en liberales, en republicanos y en demócratas. Recordemos que es el presidente de los Estados Unidos el que designa a los magistrados de la Corte. Hoy en día la Corte es de mayoría conservadora. Incluso es posible que Donald Trump tenga que nominar a 2 nuevos magistrados. Bien, dicho esto, uno pudiese entender de que la Corte pudiese fallar a favor de Donald Trump, pero no. Hay que decir que hay jueces que no necesariamente son del ala republicana cercana a Trump. ¿Y por qué se lo digo? Vamos a poner un ejemplo. Lo que ocurrió el día de ayer con este Tribunal de Apelaciones fue una decisión 2-1. Habían 3 jueces de apelaciones. Uno, la juez Leslie Sudwick, que fue designada por Bush hijo. Estaba la jueza Irma Carrillo, que fue designada por el señor Joe Biden, y estaba el señor Andrew Oldham, que fue designado por Donald Trump. La jueza designada por Bush y la jueza designada por Biden votaron a favor de que se detuvieran estas deportaciones. El juez designado por Trump votó en contra. Entonces, habrá que ver cuáles son las ponderaciones que hace el máximo tribunal de los Estados Unidos para decidir si sigue en marcha esta ley a la que invocó Donald Trump o se le ha dado un parado como ya se lo acaba de dar el Tribunal de Apelaciones.
Sí, aquí el problema, Gonzalo, pues es que si se empieza a hablar sobre un fallo que, pues, sobre unas medidas a posteriori, es decir, cuando ya han deportado personas, cuando ya hay venezolanos que evidentemente no eran ni delincuentes, ni tenían ningún problema con la justicia, pero que ya fueron sometidos a una norma, pues que es una norma que queda inválida. Pero usted toca un asunto que nos interesa mucho en Colombia y lo quiero comentar precisamente porque es para que los colombianos entiendan por qué toda la mañana y por qué todos estos días hemos estado hablando de este nombramiento de un nuevo magistrado o magistrada para la Corte Constitucional, porque así como el Tribunal Supremo en los Estados Unidos es el que tiene decisiones, claro que el sistema ya pues es distinto por lo que es un país que funciona de manera federal, pero estos tribunales que son tribunales donde se deciden este tipo de, pues digamos, este tipo de derechos que son fundamentales, pues por eso son tan importantes, por eso es tan importante cada uno de los miembros que se nombran, porque es un voto, son asuntos que llegan a esas cortes, que se votan y que cada uno de los magistrados es un voto y es un voto que puede ser a favor o en contra de ciertos derechos. Aquí, por ejemplo, es a favor o en contra de los inmigrantes, y lo mismo va a pasar en Colombia con la Corte Constitucional. Entonces es muy interesante ver, pues en este caso, los magistrados, en el caso de los Estados Unidos, los magistrados que puede poner el presidente, y ahora en Colombia pues estamos hablando que en este caso estamos hablando de ternados por la Corte Suprema de Justicia, y que hoy se decide en el Senado de la República quién será el nuevo magistrado o magistrada. Y por eso es tan importante a veces ver con perspectiva, Ana Cristina. A veces cuesta entender la realidad interna, pero cuando uno se aleja y ve, por ejemplo, desde Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ahí uno puede comprender la necesidad del equilibrio dentro de estas cortes que deciden al final sobre derechos esenciales en Estados Unidos, y en este caso, en nuestro caso, como la Corte Constitucional. Vamos a estar obviamente hablando y monitoreando lo que está pasando ahí en el Senado. Pero hablando de Estados Unidos y Venezuela, pues Lucas, ayer nos sorprendió mucho este video. Si lo podemos por favor poner para las personas que están conectadas a través de Ditu y a través de YouTube, porque le ponemos cara a la radio, pues la verdad es que a mí me sorprendió mucho y me pareció muy impactante este bombardeo a esta lancha donde se supone que iban 11 personas, dice Estados Unidos, que son terroristas, que eran terroristas. Pues todavía no tenemos confirmaciones de los decesos, ni mucho menos, pero bueno, les estamos dando la versión que da los Estados Unidos. Ahí estamos viendo, se ve una lanchita navegando, una lancha rápida, al parecer por aguas internacionales, y luego desaparece. El anuncio lo hizo ayer Donald Trump, Jennifer, en medio de una rueda de prensa que no tenía como objetivo anunciar esto. Simplemente dice: acabamos de recibir esta información que hace minutos pues dimos de baja justamente una embarcación que después vemos en el video es una lancha rápida, y que, como bien dice usted, es importante porque es el primer resultado de ese despliegue de los buques y del submarino que ya ha hecho desde hace algunas semanas el gobierno de Donald Trump y Estados Unidos allí en el Mar Caribe. Es el primer resultado, como usted dice, una lancha rápida que, según Estados Unidos, llevaba 11 personas a bordo, que dice también el gobierno Trump eran miembros del Tren de Aragua. Pues vamos a hablar sobre este tema con José Luis Ramírez. Él es internacionalista, abogado, y además fue secretario general de la CAF y ex asesor de Luis Almagro en asuntos políticos. Señor Ramírez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jennifer, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y, por supuesto, a toda la audiencia de Blue Radio. Y me gustaría saber su posición o su análisis mejor sobre este hecho. Sabemos que son aguas internacionales, pero desde otra parte, algunas personas, instituciones, están diciendo que estamos hablando de violación del derecho internacional humanitario. Desde su experiencia, ¿de qué estamos hablando? Mira, Jennifer, yo creo que aquí hay una gran cantidad de preguntas e incertidumbres. Comenzando por un hecho central: todos estamos de acuerdo en que hay que mantener una lucha frontal contra las drogas. Ese es un punto básico, y dentro de él la interdicción, en este caso dentro de aguas, bien territoriales, bien sean dentro de la zona económica exclusiva o en aguas internacionales, existen unos procedimientos y unas normativas para llevarlos a cabo. Entonces, primero, no tenemos claridad dónde se llevó a cabo el hecho. Fue dentro de las 12 millas de aguas o mar territorial de un estado